Paul. Paul tiene 27 años de experiencia en el testing de software, es canadiense, vive en Florida y es el director de testing en Saxo Fifth. Es uno de 5 instructores del curso de testeo rápido. Bienvenido, Paul. ¿Me escuchan? Muy bien. Fede me pidió que diera una charla y le di a elegir. Él seleccionó este tema, así que si es bueno, es por mí, y si es malo es culpa de Fede. Me presentaron recién, pero he estado haciendo esto por mucho tiempo. Soy uno de los 5 instructores del curso de Rapid Software Testing. Ahora soy jefe de testing, aunque mi rol oficial es arquitecto de automatización senior. No puedo ser director o vicepresidente. Solía estar en la milicia canadiense y manejé helicópteros por unos años, pero eso fue hace muchos años, hace casi 28 años. Entonces, para contestar a la pregunta ¿a dónde vamos? Tenemos que ver dónde hemos estado. Una de las cosas que me molestó mucho acerca de ser un tester de software desde el principio es que los testeadores de software, a los testeadores se les dice, a los testers se les dice cómo hacer tu trabajo, y eso se lo dicen personas que no son testers y que no saben cómo es. Se nos pide que escribamos scripts y un montón de cosas que no ayudan en buen testing de software. Y es típico que las personas de alto nivel jerárquico que han comprado la herramienta u otros ejecutivos que no conocen el testing, pero piensan que es lo que hay que hacer, entonces nos dicen que lo hagamos, pero no le dicen a los jefes de producto cómo hacerlo, no le dicen a los desarrolladores cómo escribir código, pero por alguna razón todo el mundo cree que le puede decir a los testers de software cómo hacer su tarea. Así que yo intenté ver por qué, y tal vez sea porque históricamente no hemos hecho un buen trabajo de ver cómo proporcionamos valor, haciéndolo no de la manera que se nos dice. Aunque si están uniéndose a una empresa que ya tiene estas maneras de trabajar, es difícil proporcionar valor. Tal vez sea porque el testing de software parece fácil. ¿No les pasó que sus amigos que encontraron un bug y no son software testers vienen y les dicen, esto no es un bug? Y ustedes dicen, sí, es un bug. Piensan que pueden ser testers de software. El tema es que hay muchos bugs en el software que usamos. No quiere decir que sea fácil encontrar los bugs importantes. Yo soy viejo y me acuerdo de que hace mucho tiempo, cuando empecé, me sorprendía si encontraba un gran bug en el software que utilizaba. Ahora estoy sorprendido si no los encuentro. No busco bugs, están ahí. Entonces el testing de software parece fácil, y especialmente ahora con lo malo que se está volviendo el software. Tal vez nos dicen cómo hacer nuestro trabajo porque el testing se ha hecho mal en el pasado, y esto es especialmente desde que el ISTQB certifica personas y lo hacen mal. ISTQB le ha dicho a personas cómo hacer testing de mala manera y se les da un certificado. Entonces,
Quieren que se haga testing de esa manera. ¿Por qué lo hacen entonces? Es porque es barato. Es más fácil enseñar a las personas cómo hacer testing mal, seguir estos pasos, contestar estas preguntas y ahora está certificado. Compañías de outsourcing hace mucho tiempo, cuando empecé en los 90, intencionalmente hacían que la profesión de software se podía revender el testing de software en pedazos, porque es más fácil que hacer buen testing de software. Ahora voy a repasar cosas que pasan en el testing de software malas. Muchas vienen de ISTQB, es mi organización favorita, como pueden ver. Una de las cosas que muchos de nosotros aprendimos es que escribir tus scripts de manera que sea fácil de leer, fácil de seguir y tenga todos los pasos con los resultados esperados. Sé que esto está pasando un poco menos, pero recuerden que esto es histórico. Y esto pasaba mucho en los 90 o principios de los 2000. ¿Cuáles eran los pros de escribir casos detallados? Permitía que cualquiera ejecutara el test. Mostraba a sus stakeholders lo que era testeado, el rastreo de los tests en industrias reguladas y mostraba un acercamiento metódico. ¿Cuáles son las contras? Es lento, no es eficaz, no permite que nadie ejecute test en realidad. Así que tenemos que sacar uno de los pros. Le voy a explicar un poquito de eso. Cuando trabajaba en Telecom, en el año 2000 o 2005, en ese rango de tiempo, estaba hablando con un director senior en Nortel, que era una compañía de telecomunicaciones canadiense. Hacen mucho de los switches de teléfono. Y la directora a cargo del testing del sistema tenía un equipo grande de unos 20 testers, 20 humanos, que tenían que ejecutar scripts, lamentablemente. Y cuando encontraban un bug, si lo encontraban cuando estaban ejecutando un script, hacían tick en la caja de que decía que lo habían encontrado ejecutando un script. Y tenían en un año 1280 bugs encontrados ejecutando scripts. Y esta señora no podía creer que los scripts encontraron tantos bugs, entonces hizo que una persona de su equipo se fijara bug por bug y que se asegurara que lo encontró el script o que hubiera sido encontrado por un tester. Lo hizo un tester al observar y saber el switch, al conocer el producto. No todo el mundo, alguien que conocía el producto y sabía lo que estaba haciendo. 80% de los bugs no fueron encontrados por los scripts, pero los encontraron los testers. Entonces, si tenías a cualquiera ejecutando los tests, no hubieran encontrado 1280 bugs, probablemente muchos menos. Entonces, no cualquiera puede ejecutar los scripts, aun si son detallados. No le muestra a los stakeholders lo que fue testeado. Si le preguntás si leyeron los test cases detallados, no los van a leer.
Entonces los stakeholders no saben qué fue lo que se testeó. También no se necesita para las industrias reguladas. He trabajado en finanzas, en telecomunicaciones, en la salud, en seguros, todas reguladas, ninguna requiere casos de test detallados. Se puede no hacer en una industria regulada. O sea, permite rastreo, pero no es necesario. También tampoco muestra un enfoque metodológico, sino que muestra una falta de creatividad porque simplemente se te ocurre un solo escenario en vez de muchos. También vamos a tachar eso entonces como una gran contra. Es muy aburrido. ¿Quién hace casos de test aquí? ¿Quién lo disfruta? Bueno, interesante. ¿Quién disfruta ejecutándolos y seguirlos paso a paso en vez de ser creativo? Nadie. Entonces, hay un pro más, permite que las compañías vendan sus servicios de manera más fácil. Acá vemos una tendencia. Otra tendencia mala era que los testers proporcionaban mucha información, pero no proporcionan información sobre la que se puede accionar. Entonces estos informes dependen de métricas que se generan por herramientas de manejo, hacen hermosas gráficas y un montón de métricas que son inútiles. Tan inútiles que son peligrosas, porque los stakeholders están tomando decisiones basándose en números que no significan nada. Les voy a explicar un poco de eso si tenemos tiempo después. Entonces, no proporcionan información útil. Históricamente, no contamos una buena historia cuando damos un informe de test. Los testers simplemente dicen cuántos tests se ejecutaron, qué porcentaje tenemos de pass, 98% es un buen número, entonces hagámoslo. No linkean los bugs que encuentran al negocio. Encontré 10 bugs. ¿Son importantes? ¿Van a impactar en los clientes o en nosotros? ¿Va a lastimar la oportunidad de hacer dinero de alguien? Tenemos que linkear los defectos con el negocio. Pero es más fácil proporcionar lo malo, la información mala, por eso pasa tanto. Pero no es útil, es más útil hacer un informe de testing bueno. Muy importante, los stakeholders no les importa el testing que han hecho, salvo que ustedes les digan por qué es importante. Entonces, si yo digo que hice 1000 test cases, suena como un número grande, pero tal vez también puedo decir que de esos 1000 casos no testeamos el sistema de pago, por ejemplo. Y eso sería información útil. Otra mala tendencia histórica es que se hace outsourcing de casi todo el testing. Esto pasaba muchísimo a fin de los 90, principios de los 2000. Grandes compañías como Microsoft o HP hacían outsourcing del testing típicamente a áreas de bajo costo y en vez de suplementar sus propios equipos internos, tercerizaban esto. Los problemas con esto es que si estás lidiando con una empresa tercerizadora, los buenos testers se van a otros proyectos.
a otros clientes cuando estaba trabajando en una empresa pequeña de telecomunicaciones y nuestra competencia era Nortel. Tenía múltiples testers que terminaban sus contratos y se iban a trabajar para Nortel, un competidor directo. Entonces, la misma compañía de tercerización, pero la compañía esa se daba cuenta que eras bueno, entonces que eran buenos y se los llevaban. Las personas, entonces todo el trabajo ya sí estaba ayudando a Nortel. Las compañías no les importa tu negocio, les importa su propio negocio. Entonces van a hacer lo que es importante para ellos antes de hacer lo que es importante para ustedes. Al menos que sean el cliente más grande, van a recibir un trato no tan bueno. Y este es el punto más importante. Su compañía no tiene propiedad intelectual, entonces en vez de tener un equipo dedicado a su producto y que se quede por muchos años dentro de su compañía, no me importa si están fuera del país. Cuando estaba con Alcatel, teníamos una oficina en India. Teníamos una oficina fuera del país, pero contratábamos a las personas para que trabajaran directamente para nosotros, para poder mantener la propiedad intelectual, y eso nos permitió capacitar y traer personas nuevas. Los nuevos testers tienen que conocer el producto antes de poder ser eficaces. Entonces, esas son 3 malas tendencias. ¿Qué sucedió con esas tendencias? Desafortunadamente, muchas de esas todavía existen en cierto modo, aunque algunas de las tendencias desaparecieron un poco. Microsoft y HP, que hacían tercerización y al final de los 2000 trajeron de nuevo el testing a lo interno porque se dieron cuenta que estaban perdiendo su propiedad intelectual y la querían recuperar. No hay tanto reporte malo, de testing malo. Ha sido reemplazado por testing aún peor. El rojo y el verde, todo lo que necesitan saber. El pipeline, ¿es rojo o es verde? No, eso no es todo lo que se necesita saber. Hay que tomar buen informe de testing y simplificarlo aún más hasta el punto de que no sea necesariamente útil. No digo que porque sea rojo y verde va a ser beneficioso, pero no es un reporte de test. Es un punto de un reporte o de un informe de test. ¿Cuáles son tendencias actuales? Miren que tengo títulos en mis diapositivas, no sé por qué no están apareciendo. A mí me gusta la automatización, me gusta de verdad. Va a sonar como que no, pero me gusta. La automatización es importante para tener un pipeline que se mueva rápido. Es importante darle feedback rápido a los desarrolladores si rompieron algo crítico. Es importante tener un buen framework de automatización de testing en Unitest, pero también en test a nivel API. La buena automatización les permite moverse más rápido. Después de este aviso, voy a hablar un poco mal de la automatización. Automaticen todo. Recuerden, me gusta, pero detesto que se automatice todo. Es una tendencia muy mala. Permite despliegues más rápidos de software. Sí. Puede ejecutarse muy rápido. Si es buena automatización, pero si es buena, no todas son buenas, puede proporcionar un buen chequeo de la salud del producto y puede reducir la necesidad de testers exploratorios. Sí, yo enseño testing exploratorio y estoy de acuerdo que si tenés buena automatización,
se puede tener menos testers. ¿Cuáles son las contras? Bueno, solo va a revisar lo que se le dice que tiene que revisar. Entonces, si el código dice que hay que revisar, ir a cierta página web y que este número sea 5, entonces, bien, tal vez tenga otro número que no lo mira, que puede estar mal, pero solo va a revisar lo que le pides que revise. Siempre va a revisar las mismas cosas y ejecutar de la misma manera, no hay variación. Si un humano, aún ejecutando el mismo test, lo va a variar, simplemente porque va a variar el tiempo, se va a distraer, va a hacer algún testing interesante. La automatización no razona, no piensa críticamente, hace lo que se le dice que tiene que hacer. No hay creatividad, no hay imaginación, no ve algo interesante y lo va a explorar. No, hace simplemente lo que tiene que hacer. Puede ser alto el costo de mantenimiento. Igual, de todas maneras, se necesita un humano para investigar las fallas y que puede llevar más tiempo de que simplemente lo haga un humano de primeras. Puede no reducir los costos porque escribir mantenimiento y debugging puede llevar mucho tiempo, así que probablemente no te permita eliminar testers con la única app. Alguien tiene que usar el producto, tiene que investigar la falla, alguien tiene que encontrar los bugs. No te va a ahorrar tiempo probablemente, excepto en la ejecución, porque escribir, mantenimiento, todo eso lleva tiempo. Y va a resultar en grandes gaps en la cobertura de test, porque solo va a hacer las cosas que la mandas a hacer una y otra vez. Y recuerden lo que les dije, me gusta la automatización, a pesar de tener 2 páginas de contras. Permite a aquellas personas que les guste la automatización vender sus herramientas más fácilmente. El aprendizaje por inteligencia artificial puede reemplazar a los testers. Bueno, pensemos en eso, pensemos en las ventajas de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. A la gente puede impresionarle. Puede ser muy útil para la automatización de comparación. Muchos datos se pueden comparar. ¿Cuáles son las desventajas? Todas las que vimos en las 2 diapositivas anteriores. Es como un nivel. ¿Se acuerdan? Cuando pasamos de nivel, tenemos todos los beneficios de la automatización, pero no sabemos ni siquiera lo que está sujeto al testing. Ahora no sé lo que es el testing. Voy a contarles una historia. Había una empresa, TestRigger, no es un sponsor, así que se los puedo decir. Trabajaba en browsers y en otro tipo de tests. Para el desarrollo de una nueva aplicación. No queríamos tener que comprar cientos de dispositivos físicos porque trabajábamos principalmente remoto. Entonces, Browser Stack era en lo que estábamos pensando. Los testers comparaban la arquitectura de estas diferentes herramientas. Y Darin habló de una de las cosas que sucedió. Cuando hablé de la emulación visual de los dispositivos. Le tomó 7 segundos la primera vez que lo toqué y cada vez más segundos en lo sucesivo y luego el teléfono se trancó. Lo mismo me pasó con 2 iPhones. Entonces eso no funciona. Pero luego nos dijeron, bien, escribiré la automatización. Eso, bueno, suena difícil, pero te voy a dar una oportunidad. ¿Cuántos tests quieres? Ok, 15 minutos.
Esta es mi URL. Entonces, TestRigger, solo con esa información, corrió las 10 pruebas y ninguna hizo nada útil en lo más mínimo. No les di datos de ingreso e intentaron entrar con datos de ingreso, intentaron ingresar con esos datos y no lograron nada útil en ninguna de estas pruebas. Entonces, puedo modificarlos. Intenté modificarlos. Creo que soy una persona talentosa que sé usar los códigos, pero no tenía ni idea de lo que estaba probando. Si usamos herramientas de low code o sin code, perdemos control sobre lo que están haciendo, las variables que eligen. ¿Y cómo lo hacen? Porque es inteligencia artificial, por inteligencia artificial, por algoritmos, cosas que supuestamente son importantes, pero que extrajeron de otros sistemas e intentan aplicar en mi sistema. Y mi sistema es diferente. Entonces, no podemos basarnos en los sistemas de otras personas para testear el nuestro. Nuestro sistema es diferente, está usando algoritmos y reglas de otros sistemas y, de hecho, es inútil. Están intentando emparejar patrones. Lo que hace la inteligencia artificial en estos testings no son testings, es emparejar patrones. Se enfoca en aspectos que no son los relevantes. La codificación de inteligencia artificial puede ser muy difícil. Entonces, si intentamos tener una nueva visión, modificar el aspecto visual, bueno, hay que hacer todo de vuelta. Si cambia la interfaz. En este caso, la inteligencia artificial no nos servirá para nada. Y si tiene defectos, entonces nos dice el resultado que tiene defectos. ¿Sabe la empresa cuáles son esos defectos? Porque no razona, esa es una de las desventajas que tiene. ¿Y qué es lo que detecta? ¿Qué es lo que está buscando en las pruebas la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos saberlo? No lo sabemos. Los proveedores de inteligencia artificial intentan vender el servicio, pero las herramientas pueden ser costosas y requerir un código de propiedad que nos limita. Todos aparentemente quieren ayudar a la comunidad de testers, pero de verdad nos hacen daño por el modo en el que mercadean estas herramientas. Algunas herramientas sí pueden ser muy útiles. En Mabel, por ejemplo, Mabel podría ayudarnos. Pero si vemos el mercadeo, cómo hacen su marketing, especialmente en los últimos 2 años o en el último año, es muy perjudicial porque indica que van a reemplazar a todos los testers humanos por automatización. Eliminar el rol de los testers humanos no tiene ventajas, no voy a pretender que tiene ventaja, hay muchas desventajas, esto es incuestionable. Nadie puede pensar de forma crítica en los defectos. Los testers pueden razonar como humanos, hacer cosas que la automatización sencillamente no podrá hacer. Si hubo una prueba de usuario, entonces van a entender que no fue una buena, que la aplicación no les resultó en una buena experiencia. Sin tener automatización hecha por humanos, el producto no va a ser bueno y vamos a perder plata.
Espero que los próximos años van a ser difíciles en este sentido, con la tendencia que hay en automatización. Estas cosas están cambiando y se están formalizando y eso es preocupante. Es importante que estas tendencias puedan revertirse. La automatización es muy importante para complementar el testing, pero no para reemplazar a los testers. Lo que yo propongo es que las empresas inviertan en una buena automatización para reducir la cantidad de testers, pero no eliminarlos. Necesitamos asegurarnos de seguir siendo valiosos, de proporcionar valor para las partes interesadas. Nosotros como testers es importante que marquemos la importancia que tenemos. Muchas veces puedo correr un test rápido para decir, bueno, este es un software, la liberación de un software, identificar defectos. De las 16 personas que teníamos haciendo el testing, muchos dijeron, no debe liberarse este software, y ya se había liberado. Los testers tienen que demostrar su valor y no detenerse en tonterías, no detenerse en aspectos que no son importantes, tienen que priorizar. Los puntos importantes sin perder tiempo en cosas inútiles y demostrar su valor. Deben usar su creatividad, su pensamiento crítico, encontrar defectos que la inteligencia artificial no puede detectar. Y ahí está el valor de los testers humanos. En los informes de pruebas, es importante explicar cómo los defectos impactarán sobre el negocio, sobre los clientes, sobre el valor del proyecto y los costos. Esto es algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Nosotros, ¿qué proporcionamos como testers? Creatividad, buenos informes de pruebas, pensamiento crítico. Podemos realmente usar el producto. Mediante la realización de pruebas manuales, obtenemos mucha información fundamental que la inteligencia artificial no puede obtener. Cuantas más voces tengamos para defender la alta calidad que buscamos, mayor será nuestra supervivencia. Muchas gracias. Bien, nos acercamos al final. Tenemos algunos minutos para preguntas. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta? There we go. Why do you think it's so hard to communicate a value of testing? Why are we ¿Por qué es tan difícil comunicar el valor del testing? ¿Por qué siempre tenemos que luchar por que se note el valor que tiene el testing? La verdad que creo que tiene que ver con lo que mostré al principio de la charla. En esta profesión no quedamos en el lugar más privilegiado en el sentido de que, bueno, somos testers, sencillamente ingresan datos en una línea de comandos y eso es todo lo que hacen. Y la gente no se da cuenta de que el testing es un trabajo arduo, es intelectualmente demandante, es desafiante. Muchos proveedores lo hacen ver como algo sencillo, las empresas también. El ICQB dijo desde el principio, es así como se hace el testing. Estoy segura de que muchos han visto el programa del ICQB. Es realmente horrible.
las personas que no entienden el mundo de las pruebas, nuestros jefes que hemos tenido que no entienden el mundo del testing de software, ellos nos dicen, sí, yo sé lo que es el testing. Y nosotros sabemos que no. Con base en lo que acabamos de hablar, de casos detallados, de estrategias ajustadas y personalizadas, el testing de software empezó como algo, o se concibe como algo que es tan sencillo que se puede tercerizar, y entonces a veces las empresas no se dan cuenta de que esto lleva a errores muy difíciles de corregir más adelante. ¿Tenemos otra pregunta? Estoy de acuerdo con lo que piensas. ¿Y qué sugieres que usemos en su lugar? En lugar de estos aburridos casos de pruebas tan detallados. Cuando pongo datos válidos, se espera que ingrese, que obtenga mi login. Bueno, son cosas que no es necesario aclarar. Hay que sacar las cosas superfluas. Vamos a trabajar a un nivel muy alto. Simplemente simplifiquemos. Registrarse, hacer la compra por este medio, asegurarse de chequear su mail. Y listo. No es necesario decirle a las personas cada paso. Ni siquiera es necesario decirles que deben registrados. Sencillamente podemos decir, compren con Apple Pay. La gente ya sabrá que deben registrarse. Si hay algo muy importante, podemos decirles, no olviden verificar esto o lo otro. Pero hay que describir la situación lo más brevemente que se pueda y destacando los puntos claves importantes. No usar palabras de más. Si decimos puede pagar con PayPal, puede pagar con tarjeta, las personas ya saben cómo hacerlo. No necesito detallar una línea de comandos para explicar esto. No agrega ningún tipo de valor, simplemente perdemos tiempo. Pero además el costo de mantenimiento es de cero. Si yo digo hacer clic aquí, entonces tengo un mantenimiento de verificar porque se mueven los botones por aspectos de configuración visual de la página. Todo eso lleva un mantenimiento. Es de alta exigencia. ¿Cómo podemos crear mejores informes? Bueno, aquí un aspecto importante es que queremos contar la historia de lo que se probó, por qué era importante hacer el test. Intento no incluir métricas, no hablo de porcentajes, no hablo de cantidad de defectos en mi informe de pruebas, enumero el tipo de defectos que encontré. Si encuentro muchos, elijo los principales y aclaro que hay más. Uso mapas para explicar, mapas esquemáticos para explicar lo que se testeó, por qué se hizo y cómo. Tengo un resumen ejecutivo breve al inicio que establece que completamos la prueba, encontramos algunos defectos, parece que deberían poderse corregir en la próxima semana. El software, la versión se ve mejor que la versión anterior. Hablo de la cobertura, hablo de los riesgos, de los defectos encontrados, de los riesgos que se abordaron y los que no.
Luego puedo hacer preguntas si aplica y uso diapositivas de PowerPoint con títulos. Uso entre 5 y 7 diapositivas y ese es mi informe. Nobody asked you the question you wanted to be asked about the Nadie te hizo la pregunta que quería que te hicieran. metrics and stuff. ¿Cuál es la peligrosidad de las métricas, de usar las métricas? Ella iba a preguntar acerca de las métricas. No, de hecho no. Quiero hablar de los casos de prueba. Estoy de acuerdo en cuanto a usar situaciones de test en lugar de escribir casos específicos. Entonces, ¿cuál es el rol de las personas en el equipo en este sentido? Si no conoces el producto, no deberías estar ejecutando casos de prueba detallados de peores escenarios. Cuando trabajé en Telecom durante el primer mes, cuando alguien se unía a mi equipo, no podían ni siquiera entrar en el laboratorio. Ni podían informar de efectos sin antes hablar con otra persona del equipo. Es importante que las personas que hacen el testing tengan excelentes habilidades para saber reconocer lo que es un defecto y para poder informarlo de forma adecuada. Para esto es importante comunicarse, al menos en un inicio, con los demás integrantes del equipo, como parte de una capacitación. Darle los casos de prueba detallados, ellos van como un robot, paso a paso, pero esto no quiere decir que reconozcan los defectos que realmente es importante que encuentran. Muchísimas gracias.